Pues muchas gracias y bienvenidos a todos y gracias por estar allí. El tema que me gustaría plantear hoy tiene que ver con las terapias. Hoy ya tenemos bastante recorrido acumulado de desarrollo personal en muchas personas y especialmente todos los que son usuarios habituales de Mindalia. Y me gustaría hacer algún tipo de valoraciones de cómo se puede mejorar muchas veces lo que llamamos los diagnósticos. Hay que comprender que tanto cuando hablamos de medicina, cuando hablamos de psicología, hablamos de terapias en general, nos encontramos con una tendencia a la cronificación de los problemas. O sea, a los médicos alopáticos les encanta decir que tienes una enfermedad crónica. A los psicólogos también te hemos diagnosticado que tienes un trastorno obsesivo-compulsivo, que tienes trastorno de déficit de atención o que tienes tal o cual cosa. Con lo cual suelo estar muy en desacuerdo porque realmente la mayoría de lo que se llaman patologías no dejan de ser más allá de problemas adaptativos. Es decir, se dice o se convierte en un problema crónico lo que es simplemente una dificultad adaptativa o incluso algo que coyunturalmente se puede resolver de una manera bastante más sencilla. Por eso me gustaría enfocar la charla a la precisión de los conceptos, de los diagnósticos que normalmente tenemos. O sea, normalmente la persona viene con una etiqueta de lo que se supone que le han dicho que le pasa y esa etiqueta normalmente se puede mejorar bastante. O sea, la etiqueta acaba convirtiéndose en una pequeña prisión psicológica, en un encadenamiento personal que impide a la persona realmente enfocarse hacia la resolución. Por eso voy a poner algunos ejemplos de cómo estas etiquetas se pueden mejorar para llegar a una definición o diagnóstico más correcto que nos encarame directamente hacia la solución. Es habitual, por ejemplo, hablar de bloqueos. Tengo bloqueos aquí o bloqueos allá, o siento inseguridad aquí o inseguridad allá, o soy una persona que le han diagnosticado depresión o tengo un carácter difícil. Todo eso son, en definitiva, diagnósticos incompletos, diagnósticos imprecisos, porque en sí mismos se limitan a hacer una descripción superficial y periférica de un número de síntomas determinado. Sin embargo, no me dicen exactamente cuál es la verdadera causa y cuál es la solución. Normalmente, casi todos los problemas habidos y por haber empiezan en el momento en el que nuestra manera de ser inherente colisiona con el entorno de una manera o de otra. Es decir, yo no soy una persona ni segura ni insegura, pero puedo experimentar inseguridad si me pongo en una tesitura en la que quiero alcanzar un alto nivel de excelencia y no tengo suficiente competencia. Con lo cual, si yo me pongo a hacer una acción o una actividad en la que tengo poca competencia y además me estoy exigiendo una gran excelencia, voy a sentir inseguridad como algo natural. Entonces puede ser que mi expectativa de excelencia esté distorsionada o puede ser que mi autovaloración también esté distorsionada o simplemente puede ser que esté fuera de hábitat. Yo tengo que precisar exactamente cuáles son los motivos que me llevan a estar inseguro. O sea, si yo me pongo a intentar hablar en alemán o simplemente en inglés, intento dar esta misma charla en inglés, voy a sentir mucha inseguridad. ¿Pero por qué? Porque no tengo suficiente nivel de inglés. No es que sea una persona particularmente insegura. Sin embargo, si yo estoy hablando ahora en español en un tema que yo domino bastante o que tengo suficiente soltura y frescura, siento mucha seguridad, no siento miedo a pesar de que voy improvisando. Eso se debe precisamente a las condiciones y también que el formato que estamos haciendo en este momento, que es una charla en directo, es un momento que ya conozco, que tengo práctica. Así que la inseguridad va desapareciendo. Lo mismo que si decimos tengo una mala autoestima, va un poco por la misma línea. Es que soy una persona que tiene diagnosticada baja autoestima porque no me valoro lo suficiente. Bueno, es que tal vez si yo valoro mi nivel de inglés, no hace falta que tenga una buena o mala autoestima, simplemente puedo tratar de buscar una calificación más neutra o más aséptica, haciendo exámenes, poniendo a prueba mi nivel, hablando con otras personas, y ahí ya puedo ver si realmente doy el pego o hasta dónde puedo llegar. Desde luego no tengo un nivel Shakespeare, puedo tener un nivel ramplón para una conversación superficial, pero no para una charla de tipo académica en la que voy hablando muy deprisa, manejando muchos conceptos y donde ya en mi propio idioma puedo llegar a experimentar complicaciones si no tengo claro algún término que quiero comunicar en un momento dado.
Así que normalmente nos encontramos con ese tipo de definiciones o diagnósticos imprecisos. Se le califica a baja autoestima a una persona que a lo mejor escoge mal las relaciones o que sobreestima a los demás. De hecho, cuando decimos que alguien no se valora, generalmente lo que hace es sobrevalorar a los demás. Si yo considero que los demás son excelentes y magníficos, aunque no lo sean, tengo una distorsión al ver al otro. Y al ver al otro distorsionadamente, lo veo mucho más alto, por extensión me veo a mí más bajito. Como hemos dicho, el problema siempre está en la colisión que hay entre mi carácter y el mundo exterior. Y normalmente, cuando hacemos las comparaciones, las hacemos utilizando una vara de medir incorrecta, imprecisa o directamente incompleta. De ahí que, claro que por supuesto para hacer valoraciones de lo que tengo o que no tengo, tengo que compararme, pero tengo que compararme bien. Antes hemos hablado, por ejemplo, trastorno de déficit de atención. Es que me despisto mucho. Bueno, ¿qué significa realmente despistarse? Despistarse es relajarse, y relajarse es útil para muchas acciones. De hecho, lo contrario a estar relajado es estar tenso. Un trastorno obsesivo-compulsivo, por ejemplo, sería alguien que pone demasiada tensión y concentración en algunas actividades. Incluso llevado al paroxismo y al extremo, implicaría ritualizar determinadas acciones como siendo imprescindibles para conseguir tal o cual objetivo. Lo cual significa que la persona que tiene un trastorno obsesivo-compulsivo, lo que le cuesta es relajarse en algunas cuestiones. Mientras que el despistado lo que hace es tensarse demasiado en unas y relajarse excesivamente en otras. Es decir, al final lo que quiero ver es que en este caso, en este ejemplo, hay una cuestión entre la tensión y la relajación, y eso se puede corregir. Si soy una persona que se tensa mucho, significa que tengo una capacidad de concentración muy alta para algunas actividades. Seguramente para un trabajo de investigación eso es excelente. Sin embargo, para un trabajo en el cual lo que tengo que hacer es dejarme llevar, eso es un problema. O lo mismo, digo, soy despistado, bueno, tal vez soy relajado, con lo cual soy sensible, tengo un buen nivel de escucha y eso me ayuda a poner el foco en algunas cuestiones muy concretas que para otros a lo mejor les estresa. Estoy bien en un modo de observador, en un modo de escucha, y ese aparente despiste que tengo para unas áreas no deja de ser relajación o capacidad de relativización para según qué otras. O sea, todos lo que llamamos problemas, todo lo que llamamos patologías, realmente son maneras de ser que se vuelven o se devienen patológicas para algunas acciones o actividades muy concretas. El pez fuera del agua, el mono en el agua, cambia a cada animal de su hábitat y verás que hay una torpeza, que hay una dificultad. Con lo cual, primero vamos a intentar conocernos a nosotros mismos y comprender cuál es nuestro hábitat, en qué lugar nos manejamos de la manera más diestra. Muchas veces no comprendemos el hábitat porque hemos normalizado y naturalizado nuestra manera de ser. Pensamos que todo el mundo es más o menos como nosotros, que aquello que hacemos de manera innata y natural es algo que todo el mundo hace, pero con un poco de análisis nos damos cuenta que no. O lo mismo, cuando hacemos comparaciones equivocadas. Digo, es que yo soy el único que está triste o que tiene problemas, los demás están todos bien porque los veo felices. No, están felices. Si rascaras y observaras y conocieras bien a los demás, te darías cuenta de que todas las personas tienen problemas. Lo que ocurre es que hay personas que deciden afrontarlos de una manera o de otra. O incluso que los mecanismos defensivos que utilizan algunos como máscara social pueden ser más alegres mientras que otros son más iracundos. Hay gente que tiene una máscara social que le lleva a parecer que siempre está feliz aunque no lo esté. Hay otro que parece que esté siempre deprimido aunque no lo esté. Otro siempre está como hiperactivo aunque no siempre lo esté. Entonces tenemos que aprender, cuando hacemos comparaciones, a identificar lo que es la máscara de la persona y diferenciarlo de lo que es su verdadero ser. O sea, comparar bien es necesario. Y lo digo porque es muy habitual también como consigna terapéutica, no te compares, no juzgues a los demás, no te castigues. Digo, a ver, tienes que juzgar, lo que pasa es que tienes que emitir buenos juicios, no hagas juicios morales a la ligera de cualquiera. Si haces un juicio que esté muy bien motivado, que esté muy bien articulado, no hagas un prejuicio, no hagas un juicio superficial, pero claro que hay momentos para juzgar o evaluar. Por ejemplo, después de haber hecho una acción, una actividad o un trabajo, voy a juzgar si hay cosas que puedo mejorar. Ahí el juicio es pertinente. Entonces, todas las acciones
tienen que hacerse en un momento determinado. Lo que no puedo hacerlo es en cualquier momento. Como se suele decir, si algo te molesta del otro es que tiene que ver contigo. Digo, no siempre es así. Claro que hay momentos cuando hay algo que es crónico. Por supuesto que lo que me molesta habitualmente de los demás, cuando hay un patrón, tiene que ver conmigo alguna vez. Pero eso no significa que si me molesta, por ejemplo, ver a alguien torturando a otra persona, que yo sea en el fondo un torturador. No tiene que ver con eso. De hecho, ahí lo que estoy empatizando es con la víctima. Y entonces me molesta precisamente que alguien sufra. Entonces ahí sí que ahí es donde está el elemento proyectivo. Estoy proyectando la empatía que siento hacia la persona que está sufriendo. Que en todo caso podría después, para deshacer si hay un exceso de empatía, que de hecho sería más bien una mala extrapolación empática, nunca hay un exceso de empatía, sino una mala extrapolación empática, es lo que me lleva a tener que ver cuando una persona está en una situación de víctima, una situación donde aparentemente está sufriendo, es comprender muy bien por qué y cómo y para qué ha llegado hasta allí y para qué le puede servir lo que está viviendo. O sea, cuando sentimos pena de otra persona, muchas veces lo que hacemos es proyectar nuestra propia impotencia. Cuando yo entiendo que esa persona ha llegado ahí por unos motivos y a veces por juicios raros, por ambiciones, por lo que sea, ya voy a relajar el nivel de pena o de compasión. Puedo sentir una compasión, pero de un lugar más aséptico. Ya no voy a estar sufriendo por el otro de la misma manera. Y ahí incluso podemos entrar en la dinámica más metafísica y saber que esa persona desde algún lugar ha escogido esas experiencias. Pero aún así, simplemente analizando su dinámica de vida, podemos entender que las cosas no suceden por azar. Y ahora que estamos en un momento histórico y mundial muy complicado, entender que las personas que vemos a veces en las noticias que le ha pasado tal o cual cosa, hay una razón, hay unos motivos que muchas veces no comprendemos por los cuales se están viendo esas experiencias y no juzguemos simplemente el sufrimiento que hay aparejado a esa experiencia, sino también el cómo se puede aprovechar esa experiencia difícil para nuestro favor. De hecho, una pregunta inteligente que nos podemos hacer siempre en terapia es ¿para qué me ha servido esta experiencia? ¿Qué puedo extraer de positivo? Normalmente, una persona cuando está en una dinámica derrotista o pesimista se suele centrar en lo obvio negativo. Pues esta experiencia me ha hecho que esté más desconfiado con la vida, me ha hecho que tenga menos optimismo, me ha hecho que esté más alerta. Bueno, tal vez te ha evitado futuros errores, tal vez te ha hecho tomarte las cosas más a pecho, tal vez antes de esa experiencia eras excesivamente frívolo, eras poco empático o te faltaba alguna de las características que ahora mismo tienes y que te falta pulir. O sea, básicamente, dentro de la terapia tenemos que entender muy bien cuál es el diagnóstico. Un buen diagnóstico, como hemos dicho, te encarama hacia la solución, te encarama hacia una acción. Y para que haya un buen diagnóstico no puede haber de base una etiqueta patológica. No puede ser que algo ande mal en mí de base. Puede haber algo mejorable en mi comportamiento si no estoy llegando a los objetivos que quiero. Lo que tengo que entender es cuál es mi manera de ser. A partir de mi manera de ser, tengo que tratar de situarme en aquellos hábitats donde yo esté más cómodo. Después, para completarme, puedo gradualmente ponerme en escenarios más incómodos para fortalecerme, pero de una manera medida y controlada, no a las bravas y no por las buenas, sino simplemente digo, vale, ahora que ya estoy en mi sitio, voy a ponerme escenarios más retadores, que me obliguen a ir más allá de mi zona de confort, que me obliguen a superarme y a mejorarme. Eso es lo que voy a ir planteando. ¿Por qué? Porque si lo que quiero es mejorar psicológica y emocionalmente, tengo que marcarme retos y metas. De hecho, cuando vemos los problemas emocionales, físicos, fisiológicos o del tipo que sea que tiene alguien, lo primero que tienes que comprender es cuáles son sus metas conscientes y cuáles son sus metas inconscientes. O sea, tienes una manera de ser, tienes un hábitat en el cual puedes tener más o menos facilidad para adaptarte o inadaptarte, así que puedo o adaptarme mucho o adaptarme poco con las consecuencias que ello conlleva, y luego tengo que ver cuál es mi objetivo. Por ejemplo, ahora en la situación actual que vivimos, la mayoría de las personas que decimos simpáticamente que pasan por el aro suelen hacerlo desde una motivación puramente adaptativa social.
lo que más me ayuda a adaptarme a la sociedad es pasar por el aro, con lo cual esa es la motivación genérica que aúna a la mayoría de las personas que conocemos en este mundo. Cuando una persona no tiene motivaciones concretas, personales, tiene motivaciones genéricas. Casarse, tener hijos, tener una casa, tener el perrito y luego salir a cenar con los suegros. Esas serían las motivaciones genéricas que vienen implantadas dentro del sustrato cultural, que seguramente en unas culturas y otras van cambiando. Estas motivaciones genéricas tienen un peso brutal en el psiquismo. Y cuando decimos que una persona es insegura o que no se atreve a hacer tal o cual cosa o que tiene miedo, casi siempre lo que tiene es un choque con la cultura. Dice, no, yo lo hago esto por mí. No, lo haces por tributar a tus ancestros, tributar a tus padres, que escoges esta carrera o esta profesión no porque la hayas escogido desde el corazón, desde un razonamiento complejo que te lleva de manera natural a entender que eso va contigo, sino porque es lo que creo que mis padres aprobarían, o mis abuelos, o quien narices sea. Eso es lo que está implícito. Así que una buena terapia es la que detecta el peso que el impacto social tiene en nosotros, cómo la cultura, o mejor dicho, la incultura o presión cultural ha arraigado en nosotros de tal manera que condiciona completamente nuestras acciones a un nivel inconsciente. Ni siquiera sabes por qué, pero tienes miedo a tal o cual cosa. Ahí es cuando llega esa primera fase. Tengo un objetivo, tengo una meta, he conseguido realmente conectar con una meta personal, con una meta absolutamente individual y bien meditada, y ahora la pongo en contraposición con todo el choque cultural y social que voy a recibir por añadidura. Me doy cuenta, digo, vale, ahora me imagino que ya he logrado ese éxito. ¿Qué siento? O que estoy acercándome a ese éxito. ¿Qué siento? Siento presión, siento miedo, siento rechazo. Esos son tus creencias limitantes. Eso es la cultura que está instalada dentro de mí, instalada dentro de ti, actuando de manera inconsciente. Es muy importante que cuando plantees una meta, observes qué hay dentro de ti que está frenando. Y eso solo lo vas a ver cuando ya te visualices en serio con esa meta en marcha, con esa meta llevándose a cabo o incluso con la consecución de esta. Visualízalo con todos los detalles, imagina todos los escenarios y entonces mira qué es lo que aflora. Si no hay meta, no hay narrativa. Si no hay meta consciente, lo que hay es meta inconsciente. Y las metas u objetivos inconscientes están completamente embarrados de las metas culturales. Y eso es lo que lleva a una persona a una vida vulgar o mediocre, porque al fin y al cabo el sistema lo único que busca es que estemos todos en esa medianía vulgar y gris. Por eso, una persona que no ha entendido cuáles son sus metas, que no las ha definido, que no las ha desglosado, que no las ha definido de manera precisa, está actuando con metas culturales implantadas. Y si no eres consciente de ellas, tu camino se va a ir desviando sistemáticamente. Y luego, cada vez que te desvíes más de tus metas reales, las que están en tu plan de alma, porque esas son las auténticas, entonces yo tengo que conseguir conectarme con metas de alma y por lo menos aproximarme conscientemente a ellas. Digo, vale, eso es lo que quiere mi alma, o por lo menos aproximadamente se parece a esto, ¿vale? Pues vamos afinando poco a poco. Eso chocará con el inconsciente. ¿Qué pasa si yo me alejo mucho de mis metas de alma? Que enfermo. Es así de sencillo. Voy a somatizarlo en forma física, en forma de cáncer, en forma de salpullidos, en forma de ansiedad, en forma de estrés, en forma de lo que sea. Mi manera de ser, si no tiene un cauce natural para expresarse, va a enfermar. Sea porque choco con el hábitat, es decir, porque el hábitat en el que estoy no es el correcto, sea porque culturalmente estoy en contraposición con la cultura y me afecta demasiado lo que los demás piensen de mí o juzguen de mí y por tanto no me atrevo a dar los siguientes pasos, o sea porque no he hecho el ejercicio introspectivo lo suficientemente profundo como para entender qué cosas quiero. No hace falta que encuentre el sí total y absoluto de mi propósito de vida, pero puedo acercarme a él. Y luego eso ya se irá definiendo. Como podéis ver, todo es un juego de definiciones. ¿Qué cosas hemos definido bien o qué cosas hemos definido mal? Si las cosas están mal definidas, no he definido bien mis metas, no he definido muy bien lo que me afecta a los demás. Si quiero fingir que no me importa lo que digan los demás o lo que piensen los demás, estoy completamente perdido.
O sea, es imposible que avance correctamente si me engaño a mí mismo. Tengo que ser absoluta y auténticamente honesto conmigo. Y eso supone tener que ponerse a prueba. La prueba es una manera de decir, pongo una meta, me visualizo en ella, me pongo en marcha en ella y observo qué ocurre. ¿Qué ocurre dentro de mí? Recuerdo las primeras veces que empecé a salir en YouTube en directo con muchas personas, que a veces un minuto antes estaba nervioso. Digo, coño, pero si yo estoy preparado para eso, digo, bueno, es igual, pero si no tengo práctica, por mucho que intelectualmente me pueda sentir que ya tengo capacidad, puedo sentir nervios. De ahí que, como decíamos, la sensación de inseguridad desaparece con las prácticas. No desaparece intuitivamente como decir, mira, un día ya me siento seguro y lo hago. Por eso voy perfeccionando. Digo, no, tú ve practicando y ve haciendo aunque te sientas inseguro, porque es ahí como adquirirás la seguridad. Lo mismo que si hablas un idioma o si montas en bici por primera vez. Al principio te sientes torpe, al principio no sabes, pero es la única manera de aprender. Por eso el ponerse a prueba es el equivalente a tener una meta y llevar a cabo esa meta. Si no hay meta, no hay energía. Si no hay energía, no hay viaje del héroe, no hay aprendizaje, no aflora el inconsciente y no se consigue absolutamente nada. Por eso, normalmente cuando vemos una persona mediocre, una persona que no ha hecho absolutamente nada en su vida, la característica principal es que no tiene metas, no tiene objetivos. Y como no pelea por ellos, tampoco se pone a prueba. Entonces, cuando vemos el típico cuñado que decimos, alguien que aparentemente es un sábelotodo, generalmente es alguien que nunca se pone metas difíciles, alguien que nunca se reta de verdad, alguien que nunca experimenta situaciones frustrantes, que frente a la frustración lo que hace es irse enfadado y ya está. Eso, al fin y al cabo, lo que nos está diciendo es que es una persona que no conoce sus límites, que no ha explorado esos linderos que le separan de la excelencia, con lo cual tampoco llegará nunca demasiado lejos en nada de lo que haga esta vida. De hecho, todo lo que estoy explicando son arquetipos astrológicos, de una manera quizá un poco desordenada, pero realmente estamos hablando todo el rato de los arquetipos que configuran nuestro espacio interno. Cuando uno entiende que la inteligencia emocional es la suma de todos estos factores, entonces da un gran paso. Pero sobre todo, si en algo quiero redundar y afinar, es en la importancia de decir que solo tengo un buen diagnóstico cuando he entendido lo que soy y lo que quiero, y los obstáculos que hay en mi entorno o en mi camino. Cuando he entendido quién soy, qué quiero y qué me impide llegar a lo que quiero, ya tengo el problema bien definido. Si no estoy en ese punto, entonces el diagnóstico tiene que mejorarse. Esto es como una ecuación matemática en la cual la X todavía no está despejada. Y normalmente lo que hago en terapia prácticamente siempre en mis consultas astrológicas es redefinirte la situación. Me explicas que tienes un problema con esto y digo, no, el problema no está con esto, el problema está con lo otro. Hace unos días en una consulta también alguien me decía, creo que tengo un problema con la tecnología porque me cuesta adaptarme a un escenario laboral. Digo, no creo que tengas un problema con la tecnología, sino con la imposición de tener que hacer una serie de cuestiones en tu trabajo que curiosamente pasan por la vía tecnológica, pero seguramente esa vía tecnológica en otras áreas no te generan un problema. Eso es aprender a definir mejor el problema. Si un problema no está bien definido, no se puede resolver. Por eso, todos los dilemas son falsos dilemas. Creo que el Kybalión ya habla un poco de esto cuando habla de la polaridad y habla del principio de Mercurio, que de hecho lo que te está diciendo es no existe realmente tal cosa como una contradicción. La contradicción solo se da en los planos teóricos. En las teorías, en los sistemas de juegos, se pueden dar planos contradictorios, pero en la realidad tiene ambigüedad, en la realidad es ambivalencia y realmente pueden coexistir muchas cosas. Puedes estar enamorado y no enamorado de tu pareja, sí. Puedes querer y no quererla, sí. O sea, quieres cosas de ella y hay cosas que no quieres. Estás enamorado de algunos aspectos y de otros no. ¿Puedes odiar y amar a alguien al mismo tiempo? Sí, por supuesto, porque esa ambivalencia permite, o sea, existe porque estamos hablando de niveles distintos. ¿Te gusta tu trabajo o no te gusta? Bueno, pues hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Eso es una buena definición. Entender qué cosas te gustan de tu trabajo, qué cosas no te gustan de tu trabajo. Esto que parece una perogrullada total es el trabajo de cada día que no está hecho. O sea, estamos hablando de que, por lo general, una persona no ha hecho el proceso dialéctico que hace un buen coach de hacerte las preguntas inteligentes para definir y acotar mejor aquello que está pasando dentro de tu espacio interno.
Y eso implica redefinir todos los conceptos. Hablamos de miedo, hablamos de tristeza, hablamos de rabia. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la tristeza? La tristeza es una acumulación de factores que nos desbordan. Es una impotencia sobrevenida y acumulada. Es una resignación completa. Eso es la tristeza. Es no puedo más. O sea, no sé ni por dónde empezar a actuar. Es como una impotencia amplificada. Impotencia es no ser capaz de hacer algo. Poder es ser capaz de hacer algo. Vamos a hacer las definiciones de nuevo. Vamos a entender exactamente qué es el miedo. ¿Qué es exactamente el miedo? El miedo es quiero hacer algo, pero detesto las represalias. O sea, hay un rechazo hacia unas posibles consecuencias de una acción. O sea, el miedo es una expectativa, es un rechazo preventivo. Eso es miedo. ¿Es malo el miedo? No es malo el miedo. Lo que es malo es que el miedo me paralice. Lo que es malo es que el miedo distorsione mi percepción. El miedo simplemente es una expectativa de algo negativo que lleva incorporado un sentimiento que puede ser de parálisis. O sea, lo que propongo siempre es, vamos a redefinir incluso las palabras básicas que estamos utilizando. ¿Es lo mismo autoestima que autovaloración? No es lo mismo. Quererse a uno mismo no es lo equivalente a valorarse. Quererme es, aunque yo sea un despojo humano, yo me amo y soy digno. O sea, si vuestros hijos son mediocres a nivel de talentos, les queréis igual. No esperáis de ellos un virtuosismo o vuestro amor por las personas queridas no está condicionado por su virtuosismo. Entonces, la autoestima es el amor hacia uno mismo. Me amo aunque sea un puto desastre. Me amo aunque sea un imbécil. Me amo igualmente. Eso es la autoestima. Autovaloración es otra cosa, porque independientemente un puto desastre en tal o cual tema. Soy un desastre cocinando. Eso es otra historia. Entonces, cuando decimos, quiérete un poco a ti mismo, valórate más, son cosas diferentes. Entonces, lo que propongo es redefinir todos los conceptos que utilizamos muchas veces alegremente. No polaricemos las cosas, no hagamos divisiones. Digo, es que hay momentos que sí que hay que dividir, sí que hay momentos en los que hay polarización. Hay que aceptar que esa polarización existe para poder deshacerla. Ahora mismo socialmente estamos polarizados. Lo que hacemos es actuar de acuerdo a esa polarización para acabar con ella. Lo que queremos es acabar con la polarización, no alimentarla, pero tenemos que reconocerla primero si queremos trascenderla. Lo que no podemos y no funciona es ignorar que algo está sucediendo. Por eso, cuando hacemos terapia, cuando trabajamos a nivel personal y desarrollo personal, tenemos que empezar por las definiciones. Si no tenemos claros los conceptos de base, aparentemente estamos hablando el mismo idioma, pero en la práctica no. De ahí la importancia del uso de las palabras, de la programación neurolingüística, del coach, de todas las herramientas que bien entendidas y bien usadas en su etiología nos ayudan a comprender mejor el ser humano. Por eso toda terapia empieza por una definición. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Y después de tu primera definición, busquemos una definición más acotada y así sucesivamente hasta que lleguemos realmente a la raíz de lo que está pasando y por lo tanto hacia la solución.